Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahí la palabra de Dios. Puede tomar su asiento. Esta mañana vamos a ver qué quiso decir Jesús cuando dijo: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Recordemos que Jesús, después de la última cena, está consolando a sus turbados discípulos, porque Él iba a ser llevado por los romanos a la cruz, iba a ser crucificado, Él iba a dar su vida en la cruz. Entonces esta es la situación. Los discípulos habían recibido esta información: Jesús se iba al Padre, era necesario hacer esto, pero les dice que su corazón no esté turbado, porque había esperanza, porque Él se iba a la casa del Padre a preparar un lugar para ellos, y después iba a volver a buscarlo. Y ahora les ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, y también que ellos habían conocido a Dios habiendo conocido a Cristo. Pero sus discípulos siguen sin entender todas estas cosas, y Jesús poco a poco les va revelando cosas que muy pronto ellos verían con sus propios ojos. Incluso ellos serían instrumentos de los milagros que Jesús haría a través de ellos. Jesús iba al Padre, enviaría el Espíritu Santo, y ellos serían los encargados, los responsables de predicar el Evangelio, y un montón de señales y milagros acompañarían el mensaje del Evangelio que ellos iban predicando. Entonces, esta es la situación. Y en estos versículos dice que de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Bueno, lo que quiero hacer en esta mañana es darle el énfasis correcto a estas palabras, porque normalmente hoy en día, desde hace mucho tiempo, la gente ha usado estos versículos para torcer las Escrituras, algo que el hermano ha dejado claro que no se debe hacer, ni agregar, ni añadir, ni interpretar de cualquier manera. Hay una regla principal de la Biblia, que es: la Biblia se interpreta con la misma Biblia. ¿Sí? Entonces, nosotros en esta mañana vamos a ver tres cosas. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que sus discípulos iban a hacer las mismas obras que Él? ¿Y qué quiso decir Jesús, siendo Dios, que sus discípulos iban a hacer obras mayores que las de Él? Entonces, vamos a ver nuestro primer punto: las mismas obras de Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que estas hará. ¿A quién le está diciendo esto Jesús primeramente? ¿Y a qué se refería Jesús cuando dijo las mismas obras que yo? Bueno, ¿a quién se lo está diciendo? A sus 11 discípulos que están llenos de temor y de angustia, porque Cristo se va al Padre y ellos no lo pueden seguir por ahora. Entonces, Él les dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que estas hará. Ahora, ¿de qué obras estaba hablando Jesús? Bueno, las obras que Él ya había hecho, ¿sí? Las mismas obras que yo hago, Él también las hará. Y en el mismo Evangelio de Juan, vamos a ver los 5 o 6 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 20 y versículo 36. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan 5:20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrarán, de manera que vosotros os maravilléis. Y el 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí
que el Padre me ha enviado. Ahora, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, versos 3 y 4, dice: respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que es de día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Capítulo 10, versículo 25 y 38. 10:25 de Juan. Le respondió Jesús: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las mismas obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Y después tenemos el capítulo 14, versículos 10 y 11, de lo que hemos leído, 2 versículos atrás. Dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y versículo 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ahí viene nuestro texto. ¿Sí? Este es el contexto. ¿A quién les está diciendo Jesús que hará las mismas obras que Él? A sus discípulos. Y mayores también. Bueno, ¿cuáles eran las obras que Jesús hacía? Bueno, lo que estaba profetizado: cuando venga el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, iba a hacer milagros, los sordos iban a escuchar, el cojo iba a saltar, sus pies iban a enderezar, los ciegos verían. ¿Sí? Todas estas cosas eran obras que iban a ser visibles, iban a ser una novedad, iba a ser escuchado. Todo esto estaba aconteciendo cuando Jesús apareció predicando el reino de Dios. Entonces, estas obras, dice Jesús, que yo hago, dan testimonio a los hombres que crean verdaderamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús no es que vino a hacer milagros para hacerle bien a la gente. Sí, le hizo bien a la gente, hizo milagros, resucitó muertos, y todo esto estaba bien. Pero eso simplemente era para que Él pueda demostrar, o para que la gente en realidad crea que Él era el Hijo de Dios, porque ningún otro hombre, ninguna otra persona lo ha hecho, ni lo hará jamás. Ahora, esto da testimonio de que Jesucristo, de lo que Jesucristo decía. Jesucristo decía: yo soy el Hijo de Dios, y demuestro con estas obras, resucitando muertos, sanando enfermos, que soy verdaderamente quien digo ser. Bueno, estas eran las obras de Cristo, que daban testimonio de quién era Cristo. Los discípulos ya habían hecho este tipo de obras. Los discípulos fueron enviados. En una ocasión fueron enviados los 12 y en otra ocasión fueron enviados 70. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, cuando fueron los 12 enviados. Marcos capítulo 6. Del 7 al 13 y el versículo 30. Los discípulos, los apóstoles, ya habían hecho este tipo de obras. Marcos 6, versículos 7 al 13. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y demostró que no llevaran nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no vistieran dos túnicas. Y les decía: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo para los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que a los de aquella ciudad. Y saliendo predicaban que se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y el versículo 30, ellos vuelven. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bueno, ¿cuál era el propósito con el cual Jesús los envió?
los envió a esto, les dio autoridad, los invistió de poder, les dio autoridad, entonces ellos iban, predicaban, llegaban a la casa, hacían milagros, los demonios se les sujetaban, porque llevaban el poder que Cristo les dio. Y aquellos que lo rechazaban, obviamente, ellos debían irse y sacudir el polvo de sus pies en ese lugar como señal de juicio, porque el que rechaza el Evangelio será condenado, es lo que dice el Evangelio. Ahora, ellos ya habían hecho este tipo de obras. Y el versículo 12 dice, y saliendo predicaban que se arrepintieran. O sea, los discípulos predicaban lo mismo que predicó Jesús, a la gente que se arrepienta de sus pecados y crean en Cristo. El reino de los cielos se ha acercado, tienen que creer. Los milagros, las sanidades y todo ese tipo de señales, las obras, eso era secundario o para testificar. Dios las hacía para dar autenticidad a las palabras de estos hombres. Entonces ellos ya habían hecho este tipo de obras, las cuales Jesús dice, las obras que yo hago también las harán. En otra oportunidad, en Lucas capítulo 10, vamos a ver, Lucas 10, fueron enviados otros 70, ¿sí? De dos en dos. Lucas 10, verso 1 al 3. Y después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70 y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde Él iba a ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y el mismo relato, no lleven alforja, no lleven bolsa. Leemos versículos 17 al 22 cuando estos 70 vuelven. 17 al 22 de Lucas 10. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mas no regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetan. Antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y les has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ya habían hecho este tipo de señales, este tipo de obras, al igual que Cristo. Ellos ya habían hecho este tipo de obras. Los 70 discípulos y también los 11 discípulos habían hecho este tipo de obras. Ahora, ellos iban a hacer, luego que Cristo sea llevado al cielo, ellos iban a recibir el Espíritu Santo, iban a ser investidos de poder para predicar el Evangelio. Y estas señales iban a ser para confirmar que el mensaje de ellos era el mismo mensaje de Cristo. Entonces ese mensaje provenía de Dios. El mensaje del Evangelio proviene de Dios. Y las señales, los milagros, iban en aquella época a confirmar que el mensaje venía de Dios. ¿Sí? Entonces, ellos habían sido enviados por Jesús. Las obras demostraban que el mismo Dios que estaba con Jesús, ahora estaba con ellos. De esto se trata, que iban a ser las mismas obras y mayores que esto. Hay un problema hoy en día con algunos evangélicos y otros que no son evangélicos, ¿sí? Llámenle curanderos, sanadores o lo que sea. Pero me preocupa más cuando los evangélicos proclaman estas cosas. Se han ocupado, porque es un problema, porque se han ocupado de prometerle a la gente o predicar las señales y las obras y no el mensaje principal.
¿Por qué es un problema? Porque se han ocupado en predicar sanidad, milagros, liberación, prosperidad, solución a tus problemas, etc. Se han centrado en lo físico de las personas, no les preocupa su alma. Porque si les preocuparía el alma de las personas, les dirían que se arrepientan y crean en Cristo, porque su alma está en juego. O se va al infierno y se pierde para siempre, de donde no va a salir, o cree en Cristo, se arrepiente y Dios los perdona y tendrá la esperanza que Jesús da, la vida eterna en el cielo. Y esto no es un mito, esto es lo que la palabra de Dios nos promete y sabemos que es verdad. Amén. Entonces, el problema es que algunos evangélicos se han ocupado de engañar a la gente para sacar provecho, obviamente, y prometen liberación, solución a los problemas, sanidad, milagros y demás. Anoche veía un cartel en la ventanilla del hospital que decía milagros y sanidades en grande. Y abajo decía, si ya tienes este problema, si no puedes dormir de noche, un montón de cosas superficiales. Y abajo saben que tenía un versículo bíblico, Mateo 11, 28 creo que era, que decía, venid a mí todos los que están cargados, ¿sí? Y yo los haré descansar. Gran campaña necesitada al lado. Esto es lo que la gente ofrece, o mejor dicho, algunos evangélicos le ofrecen a la gente, pero ¿es verdaderamente ese el gran problema de la gente? Hay que predicar el evangelio. Si Dios sana, soluciona problemas, o quiere resolver la situación que estás pasando, gloria a Dios. Pero la preocupación principal de Dios es que tus pecados sean perdonados. Por eso envió a Cristo a que muera en una cruz. ¿Sí? La preocupación de Dios es que el hombre se está yendo al infierno por causa de sus pecados. Por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz, a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Cristo. Él recibió la ira de Dios en su cuerpo, pero resucitó al tercer día, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, cualquiera de estas personas podría decir, no, pero la Biblia dice, tengo una objeción para hacerte. La Biblia dice, en Marcos 16, capítulo 16, versículo 17, que estas señales seguirían a los que creen. Sí, es verdad que la Biblia dice esto, pero nosotros debemos ver el contexto en el cual las palabras de la Biblia son dichas. Vamos a ver Marcos 16, versículo 17 y 18. En la gran comisión, Jesús le ha dicho a la iglesia que haga esto o prometa estas cosas. No. Miren lo que dice. Esto podría ser una objeción de las personas que escuchan, que solamente deben predicar el evangelio de arrepentimiento. Dice Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no los dañará. Pondrán sus manos sobre enfermos y sanarán. Entonces ellos agarran estos dos versículos y dicen gran campaña de sanidad y liberación. ¿Y qué es lo que más le preocupa a la gente? Su salud y su tranquilidad. Entonces, si hay un evento evangelístico o una gran campaña donde se promueve esto y donde se ofrece esto, obviamente la gente se va a amontonar, porque lo que quiere es prosperidad económica, sanidad, y ellos van a esos lugares. Es cierto, la Biblia dice eso, pero nosotros debemos ver el contexto. Este es de la gran comisión. Y dice el versículo 15, miremos 2 versículos atrás, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Se olvidan de predicar esa parte. Imagínense nosotros hacer, bueno, vamos a contratar un club, vamos a poner un cartel. El que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Vengan, que hay perdón para todos aquellos que crean. ¿Cuánta gente iría a ese lugar? Pero si hacemos
lo contrario, lo que la Biblia nos dice y ofrecemos, va a haber milagros, tu economía va a cambiar, tus problemas se van a solucionar, vas a parar de sufrir. Y la gente va a ir, porque quiere eso. Pero no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que si creyeres serás salvo, pero el que no creyere será condenado. No hay otro término. Y esto lo dice Dios. El que creyera en Cristo como Señor y Salvador de su vida, será salvo. ¿De qué? De la condenación en el infierno. Y el que no cree, no hay problema. Simplemente tiene que esperar la condenación en el infierno, porque ha rechazado la única oferta que Dios le ha hecho. Su Hijo Jesucristo clavado en una cruz por sus pecados. No hay problema. Pero ese es el mensaje del Evangelio. Todo lo demás son obras que acompañaban a los apóstoles para autenticidad de sus palabras. ¿Hicieron los discípulos de Jesús las mismas obras que Jesús? Sí. Sanaron enfermos, resucitaron muertos. Vamos a ver Hechos capítulo 3 y capítulo 9. Mientras usted busca Hechos 3, 1. Hay en internet muchos videos de evangélicos que creyendo o malinterpretando y ofreciéndole a la gente lo que dice Marcos 16 y 17, que beberán cosas mortíferas, que los escorpiones los picarán y que las serpientes los picarán y no les harán daño. Y he visto algunos de estos predicadores sacar una serpiente y hacerse picar. Después de que cortan la transmisión, obviamente muere. Porque Cristo no nos mandó, ni tampoco vemos la práctica apostólica de andar con una serpiente en una bolsa y llegar a Filipo y decir, mire cómo me muerde una serpiente y no me hace nada, yo vengo de parte de Dios. No nos mandó eso. Es más, después de naufragar el apóstol Pablo llega a una isla llamada Malta y estaba entre los nativos ahí que los recibieron bien, y Pablo colaborando y echando leña al fuego es picado por una serpiente venenosa, y los nativos quedan sorprendidos diciendo, wow, cómo este hombre se salvó del mar, pero ahora viene y muere picado por una serpiente. A ellos les llamó la atención de que Pablo no se descompuso, no empezó a agonizar, simplemente seguía hablando con ellos y creían que era un Dios. No, a eso se refería. Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo, no hacerlo eterno sobre la tierra, sino que él predicara el Evangelio. Y lo picó una serpiente venenosa, pero no le hizo nada, porque Dios lo guardó. A eso se refería. Después el apóstol Pablo no andaba con una serpiente en el bolsillo y llegando a cada lugar haciéndose picar, no, porque no hay que tentar a Dios. Entonces, debemos ser sabios en estas cosas. ¿Hicieron las mismas obras que Jesús los discípulos? Sí. Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la novena, y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Y Pedro con Juan, poniendo los ojos en él, dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y sus tobillos fueron afirmados. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Un hombre conocido que no caminaba, sí, que era llevado a la puerta del templo a pedir, ahora Pedro y Juan, unos pescadores, lo toman de la mano, y en el nombre de Jesús este hombre recibe sanidad. Hicieron las mismas obras que Cristo.
porque Cristo los había llenado de poder de lo alto. Él dijo, yo es necesario que yo me vaya y envío al Consolador, al Espíritu Santo, y estas obras las van a hacer aún mayores. Vamos a ver Hechos 9, 36 al 42. Jesús resucitó a Lázaro, ¿sí? Juan capítulo 11. Ahora vamos a Pedro haciendo lo mismo. Hechos 9, 36. Entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días que enfermando murió, y después de ser lavada, la pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, a donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces Pedro, sacando fuera a todos, puesto de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro no fue, hizo el milagro y se fue. Pedro predicó el Evangelio. ¿Sí? Luego tenemos entrando en casa de Cornelio, predicando el Evangelio, donde los gentiles también reciben la salvación y reciben el Espíritu Santo. Ahora, ¿hicieron las mismas obras que Jesús? Los discípulos, sí, resucitaron muertos, sanaron enfermos, pero ellos llevaban un mensaje. Estas señales iban a acompañar a los discípulos. Ahora, el texto dice también que mayores cosas haría aquel que cree. Hechos capítulo 2. Ellos predicarían el Evangelio y las personas serían salvadas. Estas son las obras mayores. Salvación eterna a todos aquellos que crean en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. No solo sanidad del cuerpo, sino sanidad del alma. Los muertos serían traídos a la vida por el poder de la palabra de Dios, el Evangelio Santo de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estas son las palabras de Pedro el día de Pentecostés. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis por mano de los inicuos, crucificándolo, a quien Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, del patriarca David se os puede decir libremente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentara sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada del sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos,
Pero Él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces al oír esto fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3.000 personas. Obras mayores. Pedro predicó y 3.000 almas fueron salvadas, fueron rescatadas de las tinieblas y traídas al reino de Dios, al reino de la luz. Estas son las obras mayores. No solo sanidad, liberación y sanar enfermos. Era perdón de pecados. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados y ahora Dios les daría vida juntamente con Cristo. Sus pecados serían perdonados. Las personas abandonarían a los ídolos y se volverían a Dios porque estaban convencidos de que eran enemigos de Dios y eran convencidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y ahora creían en Cristo, el verdadero propósito del Evangelio. Dios envió a Cristo a morir por nosotros para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Entonces las mismas obras de Cristo son las que harían sus apóstoles y todos aquellos que crean en Él, obviamente porque Él iba al Padre. En segundo lugar, vamos a avanzar. El segundo punto es, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es el título del sermón. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Bueno, este segundo apartado dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿a qué se refería Jesús con esto? Se refería a que todo, absolutamente todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de Cristo lo recibiremos. ¿Quiere decir que todo lo que nosotros le pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Dios está obligado a darnos? No. No. Pero algunos creen que sí. Algunos dicen, pidan, pidan, pidan y Dios tiene que dar. Como un niño caprichoso que se prende del pantalón de su padre y pide, 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 entonces por cansancio el Padre lo da. Dios no es como nosotros. Y esto no quiere decir esto. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si nosotros agarramos este versículo y lo aislamos de su contexto y lo aislamos de la Biblia, sí podemos predicar un falso evangelio y andar diciendo lo que Dios no dice. Pero nuestro deber, nuestra obligación es ser fieles a la Biblia y fieles a la verdad y decir lo que Dios dice. Hay aquel que diga lo que Dios no dice. Nosotros primeramente debemos reconocer lo que la Biblia dice, reconocer y aceptar que Dios es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, con quien quiere. Dios es soberano. ¿Sí? Y muchos, como decía hoy, están siendo engañados por un evangelio diferente. Un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Este evangelio, que no es el evangelio verdadero, dice lo que la Biblia no dice. Por eso no es el evangelio verdadero. Promete sanidad, promete prosperidad, promete solución a los problemas, pero no predica el verdadero evangelio y no promete vida eterna. Le dicen a la gente, bueno, proyecten su vida, planifiquen su vida egoísta y ambiciosa y lleven a Cristo con ustedes. Pidan a Dios en nombre de Cristo que Dios se lo va a dar, porque Él dijo que se lo va a dar. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se lo voy a dar. Entonces hagan eso. Planifiquen su vida sin Dios y traigan a Dios para que les vaya bien. Ese es el mensaje que promueve.
pero no es el mensaje de la Biblia. Dicen, pidan lo que quieran a Dios, todo lo que deseen. Pídanlo en el nombre de Jesús y Dios se lo dará. Crean, pidan con fe, porque la palabra tiene poder. Decrétenlo, proclámenlo, reclámenlo y lo obtendrán. Ellos creen de verdad que Dios está obligado a dárselos, a darles todo lo que les pidan. Porque dice en su palabra, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús sería hecho y Dios tiene que cumplir. Y ahí es donde vemos a estos nefastos amenazando a Dios. Yo no puedo creer cómo se animan la criatura a desafiar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tú prometiste en tu palabra que todo lo que te pidamos ibas a hacer, así que ahora te reclamamos la sanidad de fulano. Lo vimos con un cantante hace unos años atrás. Se reunieron algunos evangélicos, y esto quedó grabado, lamentablemente. Señor, tú dijiste, no aceptaremos un no como respuesta. O sea, Dios no puede ser soberano, ni libérrimo, ni ser libre en su soberanía como Él es, porque la criatura le está limitando. No queremos que contestes así, queremos que hagas lo que nosotros te pedimos. Muchos están diciendo eso a Dios. No es la manera de tratar con Dios, por eso es Dios. Nosotros somos la criatura. Ellos creen que Dios está obligado a dar lo que ellos piden. Ahora, ¿está obligado Dios a darnos todo lo que le pidamos? ¿Dijo eso Jesús cuando dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré? No. La gente concurre a estos lugares o a estas campañas para satisfacer sus deseos egoístas, sus sueños, sus propias metas, sus necesidades económicas, matrimoniales, familiares y sus necesidades de salud. Yo no digo que no sea importante, incluso Dios se ocupa de esas cosas. La Biblia no está en contra de que las personas que están enfermas sean sanadas, tomen un remedio, o Dios milagrosamente los sana. Pero no es el foco principal ni en donde nos tenemos que concentrar. Esta gente que concurre a esos lugares donde les prometen otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, no buscan a Dios, no quieren ser salvos, no quieren perdón de sus pecados, no quieren conocer a Dios, no buscan la santidad. Tampoco obviamente se predica el evangelio en esos lugares. Por eso mismo la gente se amontona y va a esos lugares en busca de la solución al problema que ellos creen que tienen. El verdadero problema del ser humano es que está separado de Dios y sin Cristo se va al infierno. Ese es el verdadero problema del ser humano. El hombre está separado de Dios por causa del pecado. Ese es el verdadero problema del hombre. Está perdido en sus delitos y pecados, es enemigo de Dios. Por lo tanto, su destino es el infierno eterno. Si no se arrepiente y viene a Cristo, será condenado. Tengo otra objeción para hacer, que pienso yo algunos podrán decir, pero mirá que la Biblia dice en Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. No debemos hacer una doctrina de un versículo, o de 2 o 3 versículos sacados al aire, y bueno, armamos nuestro propio capítulo de la Biblia y le hacemos decir a la Biblia lo que no dijo. Si es cierto, la Biblia en Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Debemos creer estos versículos y aceptarlos en su debido contexto inmediato, ¿sí? En su capítulo, su libro, y en su contexto más amplio o general, que es toda la Biblia, como decía el hermano hoy. ¿Sí? No solamente quedarnos con ese versículo, porque sí es cierto, si nosotros sacamos de la Biblia este versículo, dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces, yo le pido un auto al Señor con marca, tamaño de llantas, tanque lleno, el color que yo quiero, el polarizado que yo quiero, y Dios me lo tiene que dar, porque yo lo pido en oración y creo que me lo va a dar. Esto es una mentira, no se está refiriendo a esto. Se hará todo lo que pedimos, siempre y cuando lo que estamos pidiendo sea para glorificar al Padre, y esto que pedimos esté en la voluntad de Dios hacerlo. Miren lo que dice el versículo 13.
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La Biblia habla de que nosotros debemos hacer todo para la gloria de Dios. ¿Sí? El fin principal del hombre, dice nuestro catecismo bautista, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre en la tierra no es que nosotros tengamos una familia numerosa, mucha plata, un buen trabajo, vivamos cómodos, en verano podamos ir a la playa. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero como el hombre pecó y se desvió, fue necesario que Dios enviara a Cristo a morir en una cruz para reconciliar al hombre consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres con Él mismo. Ahora, se hará todo lo que pedimos, siempre y cuando lo que estemos pidiendo sea para glorificar al Padre y esté en su voluntad hacerlo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y nuestro último punto, el punto 3, es la oración que Dios responde. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y algunos de estos que hacen estas objeciones dicen, pero si Jesús dijo que si algo pedimos en el nombre de Él, Él lo iba a hacer, tenemos que reclamar e insistir. Vamos a ver la oración que Dios responde. Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Le está hablando a sus discípulos. Tengo unas preguntas para hacernos. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son respondidas? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué nuestras oraciones a veces no son respondidas? ¿Está obligado Dios a responder favorablemente a nuestras oraciones? ¿Está Dios obligado a darnos todo lo que le pedimos? ¿Cuál es la oración que Dios responde? Las oraciones que Dios responde son las que son para su gloria según su voluntad. La oración que Dios responde son las que son para su gloria y según su voluntad. ¿Recuerdan el pasaje? Tal vez no, tal vez sí. El apóstol Pablo, predicador de los gentiles, fue apedreado, naufragó, estuvo en cárcel, fue azotado, un montón de cosas le pasaron. Y él dice en uno de sus escritos, 3 veces he rogado al Señor que quite este aguijón de mi carne. No lo soporto más. Le he rogado al Señor que lo quite. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Dios prefería al apóstol en estas condiciones, pero que siga predicando. Entonces, es una mentira que Dios va a responder cada oración que nosotros pedimos, porque Él siempre responde conforme a su voluntad. Sería una catástrofe si Dios respondería y nos daría todo lo que nosotros pedimos, porque nosotros no sabemos cómo pedir. Pedimos para nuestros deseos egoístas, porque somos egoístas y queremos todo para nosotros, no nos importa el resto. Pero a Dios le ha agradado mantenernos en esta condición para que dependamos y aprendamos a depender 100% de Él. Sin Dios nada podemos hacer, sin Jesucristo nada podemos hacer. Vamos a ver la oración que Dios responde. Ahí en Hechos capítulo 4, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 4. Juan y Pedro habían sido encarcelados, obviamente, por hacer milagros y predicar el Evangelio, y ahora eran liberados, comenzaron a ser perseguidos. Y la oración de ellos no es, Señor, destruye a los romanos, destruye a los sacerdotes que no creen en Cristo. Somos tus hijos. No fue esa la oración. No queremos ser perseguidos. Señor, danos poder para hacer milagros. No es esta la oración que vamos a ver. Hechos capítulo 4, 23 al 31.
Y una vez sueltos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, cuando lo oyeron, el resto de los hermanos que estaban ahí esperando, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, todos los que estaban reunidos ahí oraron la misma cosa. Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de suceder. Perdón. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Esta oración de esa manada pequeña que se estaba formando como iglesia, al haber sido amenazados que los iban a matar, y de hecho después comienzan a matarlos, su oración es reconocer quién era Dios, lo que había sucedido con Cristo, pero el versículo 29 es el que quiero resaltar. Una oración conforme a la voluntad de Dios. La oración que Dios respondió, porque el lugar tembló, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron fortalecidos para seguir predicando. Miren lo que dice el versículo 29. Y ahora, o sea, después de todo esto que están sufriendo, porque no era nada agradable sufrir, porque eran personas como nosotros. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos eran amenazados, los iban a matar, los estaban persiguiendo, y su única preocupación era que el Señor les conceda el denuedo para poder seguir predicando el Evangelio. Y después dice, versículo 30, mientras nosotros hacemos esto, mientras extiendes tu mano para que se hagan, no para que hagamos, sanidades y señales y prodigios por el nombre de tu santo Hijo Jesús. La oración que Dios responde siempre va a ser la que es para su gloria, para que Dios sea glorificado en el Hijo y para que se haga según su voluntad. El propósito de Dios es salvar a todos aquellos que creen en Cristo. Ellos pedían conforme a la voluntad de Dios y estaban siendo perseguidos. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, bueno Señor, líbranos de que nos maten. Parece lícita la oración. Pero si es la voluntad de Dios que tengamos que morir así, Señor, líbranos porque no queremos sufrir, no queremos que nos azoten, no queremos que nos persigan. Queremos nosotros ir predicando y que la gente nos aplauda, que nos abrace, que nos felicite, que nos pida autógrafo, porque somos evangélicos, porque predicamos el Evangelio. Es falso eso. El que crea en Cristo y predique lo mismo que Cristo predicó será perseguido, será odiado, será aborrecido, pero será amado por mi Padre, dijo Jesús. Y tenemos la vida eterna. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? ¿O por qué nuestras oraciones a veces no son contestadas? Santiago 4, capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos en oración a veces? Porque pedimos mal. ¿Sí? Y este mismo escritor Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Anteriormente dice, sabemos que hemos recibido la vida eterna. Lo importante es que tus pecados sean perdonados. La sanidad, la prosperidad y todos los demás problemas, el Señor sabrá cómo acomodarlos si Él quiere. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios responde? La que es conforme a su voluntad para su gloria. Para terminar, la oración que Dios responde es la que se hace conforme a su voluntad y conforme a su propósito soberano. Las oraciones de los hombres no cambian la voluntad de Dios. Se escucha por ahí y dicen esto: la fe mueve la mano de Dios. ¿Es verdad esto? No, es una mentira. Ellos dicen la fe mueve la mano de Dios. Entonces, si yo oro con fe, le voy a torcer el brazo a Dios para que haga lo que yo le estoy pidiendo. ¿Puede la criatura hacer eso con el Creador? No. Es una blasfemia. Las oraciones de los hombres no cambian la voluntad de Dios. Si Dios ha designado que nosotros vivamos así, y si Dios ha designado que nosotros tengamos que padecer alguna enfermedad y morir por causa de esa enfermedad, es su voluntad. Él sabe por qué lo hizo. No es porque no tiene el poder para sanarnos, lo tiene. Pero a Él le parece que estamos bien así. Mientras tengamos a Cristo y nuestros pecados hayan sido perdonados, tenemos vida eterna, no necesitamos otra cosa. Podemos andar en valle de sombra, de muerte, la muerte nos va a rodear, incluso la muerte nos va a alcanzar. Vamos a morir y eso es algo que tenemos que estar conscientes. Nuestra familia se va a morir, nuestros hijos se van a morir. Pero lo importante es que mueran con Cristo, porque sus pecados hayan sido perdonados y nos volveremos a ver en la gloria del Padre. ¿Debemos orar con fe? Sí. ¿Creyendo que Dios nos escucha? Sí, Él nos oye. Orar con fe no significa que todo lo que pidamos será hecho, sino que Dios escucha y responde de la mejor manera según su voluntad. Ahora, debemos sacarnos de nuestra cabeza y de nuestro pensamiento ese pensamiento antibíblico que cree que Dios está obligado a responder favorablemente a mis oraciones y hacer lo que yo le pido. Vuelvo a repetir esto: debemos sacar de nuestra cabeza ese pensamiento antibíblico de que Dios está obligado a darme todo lo que yo le pido. Eso es antibíblico. Dios va a responder siempre conforme a su voluntad. Y como decíamos hoy, Dios no me debe nada. Yo le debo todo a Él. Él es el creador, yo soy la criatura. Él es el que exige, yo debo obedecer. Por eso es Dios. Pero lo más hermoso de orar a Dios tiene que ser lo siguiente. Cuando nosotros oramos a Dios, venimos el miércoles de la reunión de oración, a deleitarnos en la oración. Cuando nosotros oramos a Dios, el creador del cielo y de la tierra, el soberano de todo lo que existe, se inclina a escuchar lo que nosotros, pecadores perdonados, le vamos a decir. Y no venimos solamente a pedir, venimos a agradecer. Lo más hermoso de la oración es que nosotros hablamos con Dios. Eso es un privilegio que no todos tienen. Y al hablar con Dios pasamos tiempo en comunión. La criatura rebelde y perdonada puede acercarse a Dios gracias a Jesucristo. Y Él nos oye, esa es la confianza que tenemos. Dios nos oye, por eso oramos. Y lo más hermoso es que podemos pasar un tiempo con Dios en oración donde Él nos escucha. Gracias a Jesucristo tenemos el privilegio de hablar con el Rey del Universo, aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no me voy a deleitar en pasar tiempo en oración delante de su grandeza? ¿Cómo voy a menospreciar la reunión de oración o incluso en mi casa el momento que aparto para hablar con Dios? Momento a solas, con familia. No es que hablamos al techo o al aire, le hablamos a Dios.
Y tenemos ese acceso a Dios y Él nos escucha gracias a Jesucristo que nos ha reconciliado con Él. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús en cada oración. Jesús es nuestro estándar. Y Él cuando oraba, decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo, sino hágase tu voluntad. Que nosotros tengamos esta conciencia, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cada vez que oremos, o que oramos, que pidamos algo a Dios, tal vez es algo lícito. Se está muriendo alguien y queremos a Dios que tenga misericordia y le dé vida para poder predicar el Evangelio y que sea salvo antes de morir. ¿Es lícito según nuestros pensamientos? Sí, pero tal vez Dios ha determinado que muera. Pero siempre cuando oramos, debemos decirle: Señor, esto te pido, esto creo que es lo que necesitamos. Pero responde conforme a tu voluntad. Y ayúdame a creer y a entender que esto es verdad y que siempre vas a ayudar de la mejor manera. Porque vos sos Dios y yo soy la criatura. Que el Señor nos ayude a entender y a sacar ese pensamiento antibíblico de que Dios está obligado a responderme las oraciones. No está obligado a responderme las oraciones. Él es Dios y nosotros somos la criatura. Pero aprovechemos ese privilegio de que cada vez que nos acercamos a Dios en oración, Dios se acerca a escucharnos. Ese es un privilegio que no todos tienen. No seamos irreverentes, seamos respetuosos, seamos temerosos. Presentémonos con temor y temblor delante de Él. Que el Señor nos ayude a pedir como conviene. Amén. Bendito Dios, te damos gracias porque podemos ver en tu maravillosa palabra que Cristo dijo: si pedimos algo en su nombre, Él lo haría, Señor. Pero por todo el contexto de la Biblia, Señor, vemos que las peticiones de tus hijos, nuestras peticiones, tienen que ser siempre para tu gloria, para la expansión de tu reino, aceptando tu voluntad. Ayúdanos, bendito Dios, a pedir como conviene. Y ahora entendemos por qué muchas veces nuestras oraciones no son respondidas. Porque pedimos mal, pedimos de una manera egoísta para nosotros, pensando en nosotros, no pensando en tu iglesia local, no pensando en tu reino, no pensando en la expansión del Evangelio, no pensando en la salvación de otros. Simplemente pedimos con ignorancia, no sabemos pedir como conviene. Ayúdanos a presentarnos delante de tu grandeza cada día, reconociendo que tú eres Dios, que nos das el privilegio de escucharnos y que vas a responder todas las oraciones que estén conforme a tu voluntad. Sigue dándonos el privilegio de predicar tu palabra, el Evangelio, y sigue dándonos el privilegio de ver cómo las personas se arrepienten y creen en Cristo, para gloria tuya, bendito Dios. Y que el nombre de Jesucristo sea glorificado, y que tú seas glorificado a través de Cristo. Y como cantábamos hoy, que sea Cristo en nosotros y no nosotros. Y como decía Juan el Bautista, que nosotros menguemos cada día y vayamos desapareciendo, y que Cristo sea visto, Señor. Que podamos apuntar a las personas a Cristo, llevar a las personas a Cristo a través de tu palabra, y que tú sigas perdonando pecados y salvando almas. Gracias, bendito Dios, por la claridad de tu palabra, porque podemos ver y no ser negligentes y pedir como no conviene. Que podamos pedir como conviene, conforme a tu voluntad, Señor. Líbranos de faltarte al respeto, de ser reclamadores como si nos debes algo, Señor. Ayúdenos a ser reverentes y apreciar y maravillarnos con tu grandeza. Perdónenos, Señor, si hemos faltado a tu santidad. Te necesitamos, bendito Dios. Ayúdanos muchas veces en nuestra incredulidad. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.